Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy quiero traerles la segunda parte de la poderosa y mística, la magia con la vela de miel, que es esta que tenemos aquí que ya les he hablado antes. Antes les di una explicación y ahora les traigo la segunda parte y así ustedes saben cómo la pueden usar. Y recuerden que el día 11 de cada mes, el día 21 y 22 de cada mes es importante encender esta vela, ya sea en su hogar, en su negocio, en su oficina, donde quiera que usted esté, para que le ayude a mover la energía y a atraer también la abundancia, la prosperidad, todo aquello que usted desea. La vela de miel tiene un algo misterioso, tiene algo místico, lindo, bonito, que atrae. Pues la miel atrae igual que el imán. La miel y el imán se parecen muchísimo porque atraen. Entonces, esta vela de miel atrae muchísimo. La podemos hacer también nosotros. Más adelante les voy a enseñar cómo poder usted mismo confeccionar su vela de miel. Ahora la tenemos acá y es bueno que usted la consigue, la puede conseguir en las hierberías, la puede ordenar hasta en Amazon si se encuentra dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Donde quiera que estén, la pueden ordenar. Hemos hablado muchísimo de esta vela también anteriormente en nuestro canal porque tenemos muchísimos rituales hechos también usando la vela de miel. Y esa es la parte que quiero tocar hoy aquí con ustedes. Antes quiero saludarlos, desearles que estén bien y contarles también que por acá, por la Florida, todavía tenemos muchísima lluvia. Así que hoy, en este día, hemos tenido mucha lluvia. Así tendremos lluvia también todo este fin de semana. Está pronosticado mucha lluvia. Los supermercados están bastante limpios de compras. No han venido camiones que tengan todas las compras y todo lo que se puede necesitar para el supermercado cuando se quiere comprar algo. Así que los supermercados están bastante vacíos, esperando también a que se puedan llenar de nuevo para que puedan traer también todo lo que traen en esos camiones que son los que transportan toda la mercadería de otros lugares. Por eso no podemos quedarnos sin las cosas. Tenemos que tener siempre con nosotros todo aquello que es más útil y lo que más necesitamos, especialmente si usted tiene hijos, tiene niños, tiene familia, debe de tener cerca de usted lo que usted más necesita. Ya sabe que siempre vamos a tener necesidad de tener lo que más nosotros podemos ocupar, porque nunca se sabe con estos tiempos lo que va a estar sucediendo. Y no importa si estamos ahora en este tiempo de invierno, de verano, de otoño, de primavera. Ahora no importa. Ahora cualquier tiempo podemos tener una inundación, cualquier tiempo podemos tener un huracán, un tornado y en cualquier tiempo también podemos tener hasta un terremoto, maremoto. Así que ya con la explicación que les di en el video anterior, les di a saber de cómo las cosas están planificadas con anterioridad, cuando les he dicho que había una serie que estaba haciendo pues en el año 1965, esta serie que habla de un espantoso, de un espantoso diría y grandísimo y tormentoso y como se le quiera llamar, otro huracán Milton, que es lo que realmente ha pasado ahora aquí en la Florida. Así seguiremos también trayendo todas estas pautas que usted puede saber, porque es importante, no podemos estar dormidos, ya es hora de despertar y de saber lo que está pasando. Pues esto no tiene nada que ver con nada, simplemente tiene que ver qué está pasando en el mundo entero, cualquiera de estas situaciones. Así es que les contaré más al respecto en el próximo video, estén pendientes, porque tenemos mucho para contar en los próximos videos que les traigo. Hoy vamos a continuar trayendo esta segunda parte de la vela de miel, porque es importante en estos tiempos que nos estamos acercando a este fin de año. Es tiempo de irnos preparando para hacer nuestros rituales de petición, de agradecimiento también,
de la ley de la atracción, que siempre vamos a tener que hacer estos rituales para ayudar el proceso. No es solamente que usted pida y que ya las cosas vienen solas. Tenemos que hacer nuestras peticiones a la misma vez también, hacer nuestros rituales y poner nuestras velas encendidas también, que nos ayudan de mucho a mover la energía y también a atraer eso que tanto queremos lograr. Así que hoy les voy a enseñar también en la vela, dependiendo qué vela, hay muchas velas de miel, también las hay en frasquito. Hay unos frasquitos pequeños que también viene la vela dentro del frasquito. Son muy buenas porque así usted la enciende en el frasquito y ya se olvida de la vela. También vienen como estas velitas de té. Asimismo vienen también las velas de miel y tenemos velas de miel de este porte. Las tenemos más pequeñas y más delgaditas también, así que usted puede comprar las que quiera, porque las velas de miel son buenas para rituales de atracción. También se pueden usar para rituales del amor, atraer el amor, hacer muchos rituales bonitos que tienen que ver también con el amor. Aparte también podemos hacer rituales para atraer el dinero, para la economía, especialmente si usted tiene algún negocio y quiere como traer una buena energía para su negocio y también incrementar sus ventas, incrementar también esa opulencia de prosperidad en su negocio. Estas velas son muy importantes para hacerlas. Y yo tengo, por medio de mis guías, que son mis guías que me enseñan, una guía femenina que tengo que me enseña muchísimo a hacer todos estos rituales que tienen que ver con la atracción de lo que ya les he dicho: dinero, amor, prosperidad, negocios, triunfos, éxitos, también viajes, también tantas cosas usted puede hacer con los rituales que puede pedir mucho. Los rituales son muy importantes también, haciéndolo siempre, invocando a uno de nuestros seres de luz que se encargue de estos rituales. En este caso, el día viernes, si hacemos una vela, como hoy que ha sido día 11 y es la primera vela que te puede estar poniendo en el día 11, qué bonito porque es un día viernes y también es la celebridad del arcángel Uriel, que es un arcángel de prosperidad, también de abundancia, de riqueza. Pero también tenemos a la diosa Nada, que la diosa Nada también nos ayuda a proporcionar riqueza, prosperidad, abundancia, salud y todo esto. Tenemos también este día bonito que pertenece también al planeta de Venus, que es el planeta del amor. Así es que hay muchísimo para hacer con esta vela de miel que usted pueda hacer. Ahora bien, si solamente también usted quiere dedicarla el día 11 de cada mes, como yo le digo, el día 21 de cada mes o 22 de cada mes, son números muy místicos, llenos de poder para que usted lo pueda hacer también. Una vela de estas, así cualquier velita que usted tenga, así sea la vela de té, la vela de frasquito, usted coge la vela siempre y va a poner un poquito de aceite arriba de la vela de té o con el dedo unta un poquito de aceite en forma de la manecilla del reloj. También lo puede hacer con las otras velitas de frasco. Igual también puede poner su nombre con un pequeñito palito de madera. Usted pone su nombre alrededor de la vela para que sepa el universo que usted es que está haciendo esta petición. Ahora, si vamos a hacer esta petición con una de estas velas, con otra vela más pequeña o más delgada, como sea, pero de este porte, sabe que siempre vamos a coger aceite, que puede ser aceite de oliva, aceite de girasol, muy bueno para esta vela, el aceite de girasol. Y también podemos usar aceite de ajonjolí, aceite de almendras también. Podemos usar esos aceites para poder vestir la vela, para poderla programar y para magnetizar la vela. Entonces, eso es lo que hace que pone un poquito de aceite en la mano, se flota en la mano, cogen su vela, la van así a dar un poquito de cariñito, así con pensamientos positivos. Esta vela la quiero para esto, para lo otro, y usted va con su mente poderosa, usted va haciendo su invocación a lo que usted está deseando atraer. Entonces, con la mano usted la soba para arriba, quiere decir vamos para el
el norte. Toda vela de este porte se pone hacia arriba para el norte y hacia abajo para el sur. Es así como se ponen las velas para los rituales. Igual cuando se va a hacer también un pentagrama para rituales, siempre tiene que ir primero el norte y después el sur. No podemos ir a este ni oeste, sino norte y sur siempre. Por eso la vela se va a, a magnetizar, a ensalmar, como usted quiera llamarle, siempre la mitad de la vela para arriba y la mitad de la vela para abajo. Eso quiere decir para el norte y para el sur. Quiero que venga todo lo bueno del norte para mí y todo lo bueno del sur hacia mí también. También puede hacer con un cerillo de madera. En este caso, yo los compro especialmente para eso. Usted puede comprarlos, los cerillos de madera que son con puntita. Algunas personas pueden usar los palillos que usan para limpiar los dientes. A mí realmente no me gustan porque son muy flexibles y se quiebran. A mí me gusta comprar unos que venden en paquetito, que son especiales para ayudarte también en estos rituales y velas. Así que la próxima le voy a enseñar cuáles son los palitos que yo digo. Pero con un palito de madera que usted se puede encontrar hasta con un cerillo, puede ser también, de los que usted enciende la vela, también con un cerillo, usted va a escribir su nombre de el pabilo para abajo. Cuando es una vela de este porte, podemos escribir el nombre hasta 3 veces. Podemos escribir el nombre, apellido acá, le damos vuelta, lo escribimos para acá también, y le damos vuelta y escribimos 3 veces el nombre y apellido para que usted haga su petición. Ahora bien, usted también puede coger esta vela, poner su nombre y apellido y en lo que usted pueda ir dibujando con sus letras, no importa que quede mal escrito, lo que pasa es que usted está escribiendo, pero su mente está conectada con el universo. Y así usted está enviando este mensaje. Entonces usted puede también poner su nombre, puede poner su apellido en la vela y luego sigue escribiendo alguna petición que usted desea. Enciendo esta vela porque quiero que el universo me ayude a traer esto, me ayude a conseguir un trabajo, me ayude aquí en el negocio con las ventas, me ayude para lo que usted quiera hacer. Usted hace la petición y puede escribir como si es una cartita alrededor de la vela, la va escribiendo como puede, después de su nombre y apellido. También usted puede escribir primeramente lo que usted quiere. Escribe, quiero que el universo me ayude en esto, lo otro, lo que usted quiera. Y a la final usted pone su nombre como diciendo, yo firmo lo que yo estoy escribiendo en esta vela. Así que tanto puede poner su nombre al principio cuando comienza a preparar su vela o a la final cuando ya termina su vela y la ha escrito por completo. Quiero que quede bien explicado, porque cuando los rituales se hacen, deben de ir bien explicados para que le puedan servir, para que puedan ser escuchados. Usted no puede hacer algo que lo haga con pereza, como dicen las personas por ahí. Una persona dice, ay, es que de verdad no lo hice por pereza, porque tengo pereza. La pereza no es amiga de Dios. La pereza es amiga de la semilla del mal. Por eso no debemos de hablar de la palabra pereza. Cae un poquito como repugnante también, indeseable escuchar la palabra pereza. Cuando una persona te dice, bueno, yo creo que no lo hice por pereza, porque es por pereza que no lo hago, eso cae muy mal porque la pereza no es de Dios. La pereza es de la semilla del mal, por lo tanto, no hagan eso de que no lo hago por pereza. En las cosas espirituales no se puede decir nada de pereza, ni en ninguna cosa. Tampoco diga, no puede doblar la ropa por pereza, no puede limpiar la casa por pereza, no puede llamar a esta persona por pereza, no puede escribir tal cosa por pereza. No diga eso, eso es contraproducente para su misma persona. Sea una persona vital, llena de vitalidad, llena de energía y haga las cosas hasta como su corazón le dicta, llena de vitalidad y de buena energía para que así también traiga para sí mismos aquello que usted siembra. Eso se llama la ley de la cosecha. Así se llama todo lo que
sembramos, lo recogemos. Por eso usted tiene que hacer las cosas de buena voluntad y si no las hace, entonces mejor no las haga. Para que las haga mal hechas, mejor no haga nada. Y cuando se hacen estos rituales, hay que hacerlo bien para que seamos escuchados por el universo y por aquel ser de luz que estamos también escogiendo para que nos ayude. Ya sabe que puede hacer muchas velas, muchos rituales en el nombre de arcángeles de prosperidad. El arcángel Rafael también, aparte de ser de curación, también ayuda a la prosperidad. Tenemos también a maestros ascendidos, como yo les llamo, a los santos ascendidos, como San Expedito también, y tenemos muchísimos otros seres de luz que ayudan para la prosperidad, pero incluyendo siempre a el arcángel Uriel. Así que invocamos para hacer estos rituales de prosperidad y recuerde que esta vela de a miel le ayuda para muchísimas cosas, para todo le puede ayudar, hasta para pedir por la salud. Así que tenga siempre en cuenta de que debe de tener esta vela en su despensa espiritual y también algunos ingredientes que yo les llamo también materiales y que son herramientas de trabajo para hacer nuestros rituales. Aquí estarán aprendiendo. Recuerde que este es un canal que enseña de todo. Aquí sabemos de todo y enseñamos de todo al pie de la letra, como se debe de enseñar, sin la mínima idea de confundirle y que las cosas no le vayan a salir bien. Aquí hay maestría de verdad a nivel espiritual para enseñarle a que usted haga bien las cosas, para que prospere y haga todo bien para usted, para su familia, para lo que le rodea. Esto les he traído hoy como regalo para que sepan la segunda parte de la vela de miel y la puedan aplicar. Yo les traeré más rituales en el futuro para que tengan cómo hacer su vela de miel, vayan preparándose, vayan buscándola, que muchas personas ya la tienen. Yo siempre les he recomendado mucho la vela de miel y el azúcar de oro también, que es muy bueno el azúcar de oro para poder hacer rituales dulces de atracción. Dios dice, y la palabra clave, ayúdate que yo te ayudaré. Hoy les traigo esta enseñanza de mí para ustedes con todo cariño, con conocimiento de causa, para que lo puedan practicar. Si usted es una persona que quiere ayudarse en sus propósitos personales, salir adelante, tener opulencia, prosperidad, abundancia, venga, suscríbase con nosotros en nuestro canal y aprenda que este es un canal para que usted pueda aprender bien con la maestra Moira Victoria, que les enseña de verdad, donde usted va a aprender y sería usted una persona muy exitosa aprendiendo lo que aquí se enseña en este canal. Así es que nos regala un like por el video que le traemos y para consultas personalizadas, pues visite nuestra página web donde está toda la información de consultas. Gracias a todos por estar aquí y muchísimas bendiciones para todos. Hasta entonces.